Damos inicio a una nueva edición de Click Cyber News, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en español del sector de la ciberseguridad. Click Cyber News se puede escuchar a través de las emisoras de radio que distribuyen la señal a través de toda España y también a través de los podcasts que están disponibles en todas las plataformas. Damos un saludo, como siempre decimos, a la audiencia del sector educativo, animando a la gente a que siga estudiando, porque aquí hay un trabajo, además, como solemos decir, un trabajo de bastante calidad. Os proponemos que sigáis en nosotros con los próximos 55 minutos y para ello vamos a proponeros un programa lleno de cosas interesantes. Hoy el equipo está formado por doña Manuela. ¿Qué tal? Muy buenas, pues muy contenta de estar aquí, Carlos. Una tarde más, ¿no? Sí, y ahora más contentos porque luego después nos podemos dar hasta un paseíto y todo, así que ni tan mal. Tenemos también a don Dani Vaquero. ¿Qué tal, Dani? Hola a todos, pues también contento, ya se empieza a ver un poco a la lejanía, pero el final del túnel, tiene buena pinta, a ver si llegamos. Bueno, también está don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio. ¿Qué tal, Carlos? Pues aquí disfrutando, a ver si luego vamos a correr un poquito para remediar el pre-COVID que ha sido un poco horrible. Y finalmente tenemos a nuestra reportera Patricia Mármol. ¿Qué tal, Patri? Hola, Carlos. Hola a todos. Pues bien, ya se agradece eso de dar un paseíto por la tarde. Además que sí. Y tenemos también, damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es Alfonso Linares. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues os recordamos que el día que se graba el programa es el primer jueves de mayo. Y esto nos dice algo, porque el primer jueves de cada mes de mayo, desde el año 2013, es el Día Internacional de la Contraseña. Señores, tantos días hablando de las contraseñas y hoy es el Día de la Contraseña. Bueno, pues vamos a recordar que como en el Día de la Contraseña, las cosas que recomendamos siempre, que es utilizar una contraseña robusta, ya sabéis, más de 8 caracteres, letras, números, mayúsculas, minúsculas y además algún carácter especial, modificarla periódicamente, lo que todo el mundo hace, como mínimo cada 6 meses, activar doble autenticación, utilizar, a ser posible, un gestor de contraseñas para tenerlas ocultas y que si alguien nos roba un dispositivo, que no se lleven nuestras contraseñas, y utilizar una fórmula de biometría como complemento. Bueno, pues con estas 4 recomendaciones damos la bienvenida al Día de la Contraseña. Patri, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues como ya sabéis, este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir info@clickcyber.com. Acordaros las 2 i's latinas y terminado, bueno, ahora ya no terminado, pero sí en medio el CK. Nos podéis seguir por LinkedIn y Facebook y en nuestra web www.clickcyber.com. También os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 669-180-278. Si nos llamáis desde fuera de España, acordaros, más 34. Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa haremos nuestro habitual concurso semanal. Sí, la verdad es que ya tenemos preparado nuestro clásico concurso en el que los 2 oyentes que resulten ganadores pues recibirán una licencia anual del antivirus entre Microsoft, válida para 3 dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y simplemente tenéis que responder a la pregunta que hagamos al final del programa relacionado con el contenido de hoy. Pues sí, es un gran regalo, así que merece la pena prestar atención. Manuela, ¿cuál es el programa para hoy? Dinos el menú. Pues hoy tenemos, como siempre, nuestras noticias más candentes de la ciberseguridad. Hoy en nuestro monográfico hablaremos sobre las fases de un ciberataque y cómo nos podemos proteger. Y, por supuesto, la entrevista a nuestro invitado de hoy, que es Alfonso Linares, de Correduida. No sé si lo he dicho bien, pero creo que sí. Bueno, luego lo dices tú ya bien. Vale, venga. Muy bien. Correduidea. Eso es. Correduidea. Bueno, ahí está. Va a ser complicado, pero sí que nos lo ha anticipado ya Alfonso, que sí que había ciertas dificultades con el nombre de la empresa que representa.
Bueno, pues vamos a ir a ese primer bloque, el bloque de las noticias semanales de ciberseguridad. Xiaomi recopila información incluso cuando navegas en modo incógnito con tus dispositivos móviles. Dani, ¿esto es cierto o qué ocurre? Sí, la verdad que hace algunos días saltó la noticia de que, bueno, el fabricante Xiaomi pues recopilaba información incluso cuando tú expresamente no querías que lo hiciera. Ellos aseguraban que esos datos, pues bueno, se utilizaban más o menos anónimamente con fines analíticos, ¿no? Pues para mejorar un poco los sistemas, servicios, productos, al fin y al cabo. Pero claro, siempre podemos poner en duda un poco la finalidad de esa recopilación de datos. Entonces, bueno, pues debido un poco a ese clamor popular que empezó, la firma Xiaomi ha puesto una solución a través de actualizando su servicio a través de sus navegadores, permitiendo ahora elegir qué tipo de información quieres que se registre y cuál no. Exacto, las actualizaciones de los navegadores, tanto de My Browser Pro y Mac Browser, están ya disponibles para su descarga, las cuales añaden en una opción en el modo incógnito para que todos los usuarios de ambos navegadores activen o desactiven la recopilación de los datos agregados. Así que simplemente en esos navegadores de Xiaomi, en el Mi Browser y demás, pues vais a la opción de ajustes y podéis seleccionar que no recopile datos. Y parece que ahora es cierto que no los recopila. Veremos ver las siguientes noticias. Sí, porque como las noticias de los diferentes dispositivos móviles son recurrentes, pues igual dentro de un mes tenemos que cambiar esta noticia, ¿verdad? Una actualización de la misma. WhatsApp y la IFCN, la International Fast Checking Network, han estrenado un nuevo bot para combatir los bulos sobre el coronavirus. Bueno, ya sabéis que bulos y WhatsApp pues siempre suelen ir con mucha frecuencia de la misma mano. Entonces, para ello, la International Fact Checking Network, la IFCN, quiere ayudar a reducir la presencia de estos bulos relacionados con el coronavirus sobre todo. Y ha puesto de manifiesto esta funcionalidad con el servicio de mensajería propiedad de Facebook, nuestro famoso WhatsApp. Como comentábamos hace unas semanas, WhatsApp decidió limitar la capacidad de usuarios para compartir cierta información de manera masiva, ya que esta plataforma cuenta con millones de usuarios que reenvían contenido entre sí cuyo origen pues en ocasiones se desconoce. Ahora, para que los usuarios puedan contrastar la información que les llega acerca del coronavirus, la IFCN ha anunciado el lanzamiento de un chat automático. Este chat aglutinará datos de más de 80 asociaciones de fact-checking alrededor del mundo, lo que supone más de 4.000 bulos contrastados y actualizados a diario relativos a la enfermedad. Sí, para el que no conozca lo que es un bot, es una inteligencia artificial, un pequeño programa en el que vamos a poder interactuar con él y bueno, nos dará algunas respuestas. Desde este bot contra los bulos relacionados con el coronavirus, actualmente solamente acepta peticiones en inglés, pero luego sí es verdad que las respuestas las traduce a tu idioma, reconociendo, pues, de donde estés, en tu propio idioma, pues utiliza un traductor para dártelo de esa manera, esa respuesta, si esas noticias que te estás mandando son correctas o posiblemente pues sean un bulo. Oye, y si queremos instalarlos este bot, ¿qué tenemos que hacer, Dani o Manuela? Pues es muy fácil. De hecho, yo hoy lo he hecho para probar que funciona de verdad. Simplemente tenemos que agregar el número, que es el 001-727-2912-606. No es un número muy fácil de memorizar, pero bueno, si lo buscamos, podemos agregar el bot a nuestros contactos de WhatsApp. Y desde ahí ya tú puedes hablar, puedes decirle un simple hi o un simple hola, donde ya te despliega un menú con las distintas opciones que tú puedes ver sobre el tema de los bulos del coronavirus. Entonces, en ese menú hay como varias opciones en las cuales tú puedes ir seleccionando. Incluso yo he hecho la prueba hoy de que me testeara algunas que ya estaban chequeadas como bulos y además ha detectado que estoy en España y dentro de España me ha dicho, pues hoy te vamos a verificar estas dos. Así que funciona muy bien. Bueno, pues existen en España 4 organizaciones que trabajan de manera activa con la IFCN para nutrir de contenidos esta plataforma.
También los usuarios pueden realizar alguna consulta, como ha dicho Manuela, de forma directa. Bueno, pues de estas organizaciones, dos pertenecen a agencias, AF Verificada y a AFP Facua. Y otros son dos organismos independientes, Neutral y Maldita. También, por supuesto, pues, se encuentran disponibles en Latinoamérica como Animal Político, Verificado, Chequeado o Colombia Check. El nuevo servicio de Firefox permite generar y destruir direcciones de correo electrónico con un simple clic. Sí, durante este fin de semana Mozilla presentó un nuevo servicio, Firefox Private Relay. Gracias a esta herramienta es posible crear un alias de correo electrónico con un sencillo clic. Eso significa que no tendremos que revelar nuestra verdadera dirección de correo electrónico cada vez que nos registremos en un nuevo servicio, evitando así un futuro spam o promociones, o que esta dirección pueda acabar en otras bases de datos. Pues sí, la verdad que esta funcionalidad es bastante chula, ¿no? Lo hemos comentado algunas veces, como crear alias de correo en sistemas como Gmail o algún otro sistema, pero bueno, ya el propio navegador lo tiene incorporado. Entonces, actualmente no se puede probar si no es con invitación, porque está en lo que se conoce como una beta cerrada, solamente puedes acceder mediante invitación. Pero bueno, si tenemos posibilidad de hacer esa petición, pues claro que sí lo podemos probar. De todas formas, a finales de este año probablemente lo liberen y podrá ser accesible a cualquier usuario que haga uso del navegador de Firefox. Exacto, las posibilidades de esta herramienta son múltiples y podremos utilizar esta cuenta de correo generada para que nos contacten personas a las que no queremos darle nuestro verdadero email o darle de alta en newsletters, por ejemplo. Pues lo primero es tenemos que activar el servicio. Una vez que activado el servicio, será necesario instalar esta extensión para Firefox y así manejar los alias. Posteriormente, Firefox Private Relay se encargará de reenviar todos los emails del alias a tu verdadero inbox. O sea, importante. Si algún alias comienza a recibir emails que no quieres, permite desactivarlo o eliminar por completo. O sea, es una funcionalidad que yo veo, como decía Dani, súper importante y además que se va a manejar bastante. Sí, porque además este navegador es un navegador que es uno de los más usados junto con Chrome. O sea que, bueno, es una recomendación interesante. Apple y Google están explicando cómo funcionan las alertas de su sistema de seguimiento de la enfermedad que a todo el mundo está afectando, el coronavirus. Apple y Google han mostrado cómo funcionará el sistema de seguimiento en el que notificarán a los usuarios un posible contacto con una persona infectada por coronavirus. Tras liberarse la primera versión beta para los desarrolladores de iOS 13.5, los usuarios pueden hacerse una idea del funcionamiento y de las opciones de configuración que estarán disponibles para iPhone. Claro, ahora mismo en iPhone, los dispositivos iOS, pues simplemente yendo a ajustes, privacidad, salud, podremos encontrar una nueva opción, si ya lo tenemos actualizado, que se llamará registro de exposición COVID-19, que podremos activar o desactivar a volumen. Y en caso de activarse, veremos un poco las aplicaciones que la utilizan para alertarnos pues mediante esas notificaciones push, vibraciones, emails, SMS, bueno, como sea, de que hemos estado en contacto con alguien más o menos relacionado pues, con la enfermedad. Y tanto Apple como Google pues, están poniendo a disposición de todas las compañías, de todos los países más bien, este sistema. Así que también va a depender de que los distintos gobiernos autoricen o no pues, el despliegue de esta nueva funcionalidad. Pues sí, cada aplicación oficial que use el sistema de notificaciones ofrecerá detalles de cuántas veces ha interactuado un teléfono con el de otro usuario durante la última llamada de 24 horas, así como un total de todas las peticiones de chequeo que ha recibido en 14 días. Apple avisará qué apps estarán activas y permitirá borrar ese registro de exposición. Claro, en el caso de que los usuarios se hayan expuesto a un positivo, recibiré una notificación con el siguiente mensaje. Posible exposición al COVID-19. Alguien estuvo cerca de ti, resultó positivo por COVID-19. Toca aquí para más información. Bueno, pues al abrirlos lo que nos va a dirigir es a una pantalla con los datos del día y la información de que el diagnóstico del infectado ha sido confirmado. De igual modo, si tú eres el infectado, se notificará a otros con los que has estado en contacto que has dado positivo en COVID. En este caso, se puede avisar a la app del organismo de salud que eres positivo y añadir la fecha en la que se te practicó la prueba. Esta información está protegida por IDs aleatorios.
Claro, y bueno, pues si queremos desarrollar aplicaciones que utilicen este servicio, tanto de Google como de Apple, bueno, ya publicaron la manera de interactuar con ellos vía API. Para los que no lo sepan, pues digamos así, es una especie de lenguaje que nos permite interactuar, pedirle información a esta aplicación, a este servicio, y de acuerdo con esa información que nos dé, pues en nuestra propia aplicación podremos, bueno, pues hacer algún tipo de acción. Se comunicó que desde el 28 del pasado abril pues empezó un poco a distribuir de manera oficial este tipo de este servicio, y bueno, pues desde hace poquito, el 1 de mayo, pues ha sido cuando se ha compartido un poco la información oficial de estas APIs, de este método de interactuar con el nuevo servicio para, bueno, integrar nuevas aplicaciones, para que los desarrolladores puedan hacerlo de manera cómoda. Este sistema será completamente opcional y no comprometerá la información de los usuarios. Los órganos protectores de la privacidad no han visto con buenos ojos esta tecnología. Por ello, ambas empresas dejaron de llamar sistema de seguimiento porque podría pues malinterpretarse el sistema de seguimiento, ¿no? De momento no existe una fecha para ver la primera app que lo utilice, ya que esto dependerá de las instituciones de salud. Bueno, aprovechamos esta noticia para indicar a toda nuestra audiencia que lógicamente el programa desde hace ya varias semanas lo estamos haciendo desde nuestros hogares. Entonces, bueno, pues puede haber ciertas deficiencias en el audio y en el vídeo para los que queráis vernos a través de YouTube. Bueno, pues son debidas a que los medios con los que tenemos, pues a veces pues falla directamente una conexión. Entonces, bueno, simplemente daros las disculpas por las posibles deficiencias de audio que pueda haber. Seguimos con la siguiente noticia, que nos habla de que el Instituto Nacional de Ciberseguridad, nuestro querido y amado INCIBE, ha detectado una campaña de phishing que en este caso está suplantando al Banco Rojo, al Banco de Santander. Esta campaña se dirige a cualquier empleado, autónomo o empresa que sea cliente de esta entidad financiera y que realiza habitualmente operaciones en banca electrónica. Este es el típico phishing que cada vez porque se produce. ¿Y cuál es el objetivo? Pues conseguir que la víctima abra una página web falsa para robar las credenciales, meter los credenciales del banco, de tu usuario y la password, y coger esos credenciales para entrar ellos. Bueno, es el procedimiento típico sencillo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues a través de un correo electrónico que recibe el usuario, que indica que tiene una nueva notificación en su área de cliente. Además, a través de la técnica conocida como spoofing, se falsea el remitente del correo para que parezca que proviene de una cuenta legítima de la entidad bancaria. En el cuerpo del mail se informa al usuario de que ha recibido un nuevo documento en su área cliente y se le proporciona un enlace directo a la supuesta web del Banco Santander para revisar ese documento. Sin embargo, esta página es en realidad una web fraudulenta que suplanta la identidad del Banco Santander. Además, todos sabemos que se necesita un doble factor de autenticación para acceder pues, a nuestra banca online. Entonces, una vez introducidas estas credenciales de acceso, se le redirige a una página donde se solicita su firma electrónica y un número de teléfono asociado a la cuenta. Requiere que se meta esa clave que nos llega por SMS, que el usuario pues, recibe su teléfono móvil. Y una vez completados estos pasos, fijaros todo lo que se ha suplantado ya, el atacante claramente ya ha conseguido su propósito, ya conoce la manera de autenticarse, de acceder a esa banca online, ¿no? Bueno, redirige a la víctima a la página web de la entidad legítima de esta entidad financiera. Bueno, Manuela, ¿y qué podemos hacer para evitar ser víctimas de fraudes de este tipo? Bueno, pues como siempre, y no nos cansamos de decirlo y comentarlo desde Click Cyber News, pues recomendamos: lo primero es no abrir correos de usuarios desconocidos, ya que es conveniente eliminarlo directamente. En el caso de que el correo proceda de una entidad bancaria legítima, nunca contendrá enlace a su página de inicio de sesión o documento adjunto. Otra de ellas es no contestar en ningún caso a estos correos y además tener la precaución al seguir enlaces o descargar ficheros adjuntos en correos electrónicos, mensajes, mensajerías de WhatsApp o redes sociales, aunque sean de contactos conocidos. Y por último, pues, y siempre, pues tener siempre actualizado el sistema operativo y por supuesto no antivirus de pago. Y en el caso de que hayamos caído en la trampa, Rafa, ¿qué hacemos? Bueno, en el
en este caso, que es el peor posible, lo primero, rápidamente llamar al banco para informarles de este hecho, para que puedan bloquear cualquier acceso indebido. Una vez hecho esto, cambiar la password, no solamente del banco, sino que muchas veces reutilizamos las passwords en otros accesos que tenemos de nuestra vida digital. En esos también cambiarlo, porque recordar que los malos no solamente tienen accesos a muchas bases de datos donde han podido robar correos, direcciones de correos. Si la tuya aparece, van a intentar entrar con esta clave. Entonces, eso es lo principal que tienes que hacer, nada más saberlo. Bueno, como no puede ser de otra manera, estamos rodeados de noticias del COVID y al igual que España es uno de los países más castigados del mundo en el tema del virus, pues también es uno de los 6 países del mundo que han sido más atacados por ciberdelincuentes durante esta pandemia de coronavirus. Patri. Sí, así es, Carlos. Solo en el mes de marzo las ciberamenazas se han multiplicado por 5 y esta tendencia continúa en el mes de abril, según un informe realizado por Bitdefender. Esto ha hecho que España se sitúe entre los 6 países más afectados por ciberamenazas relacionadas con el COVID-19. Y es que es raro el día que no aparece una noticia relacionada con un intento de phishing como con el gancho del coronavirus. El pico de ciberamenazas de este mes de marzo se dio los días 18 y 19, con 14.000 y 11.000 amenazas registradas respectivamente. Sí, pero no solo ha sido España. Realmente todos los países que se han visto afectados más por la pandemia del coronavirus también se han visto afectados por estos ciberincidentes. Y se ve que hay un mismo patrón. De hecho, si nos fijamos en marzo, por ejemplo, España fue el 4º país del mundo más atacado, solo por detrás de Estados Unidos, de Italia y Reino Unido. Vaya, justo los que más tenían esta pandemia, ¿no? Y en el mes de abril, bueno, pues hemos descendido hasta el 6º puesto, porque han subido pues tanto Sudáfrica como Canadá. Sí, en cuanto a sectores, los más afectados en marzo fueron el retail, el transporte e industria y por supuesto se registraron ataques dirigidos a organizaciones sanitarias. En abril los sectores más atacados fueron tanto la administración pública y entidades financieras. Y entre los ataques más comunes, pues los ciberdelincuentes suelen utilizar más la imagen de organizaciones como la OMS, la OTAN o incluso UNICEF para lanzar mensajes creíbles. Claro, pues, y no solamente hemos tenido, sino que en los próximos meses estas ciberamenazas relacionadas con el COVID-19 se mantendrán tanto en el tiempo y en la cantidad de ataques. Entonces, ¿qué es lo que se prevé? Pues correos electrónicos de tipo spear phishing dirigidos a una persona concreta, enlaces fraudulentos y, por supuesto, un clásico, las aplicaciones maliciosas. Bueno, aunque los millennials no saben lo que es una impresora, creo que lo han visto en alguna película, lo que es una impresora. De hecho, alguno ha visto, creo que en su casa hay algún libro, incluso y papeles. Pero bueno, fuera de bromas, Sharp, que es un fabricante importante de impresoras, además de muchas otras cosas, acaba de manifestar que las impresoras también son objetos de ciberataques, aunque solamente el 10% de los trabajadores es consciente de estos riesgos y amenazas que llevan estos equipos de impresión. Efectivamente, Carlos, tan solo el 10% de los trabajadores considera que los equipos de impresión pueden ser un riesgo para la seguridad de las empresas y ser objeto de un ataque al mismo nivel que ocurre con otros dispositivos como los ordenadores. Además, según este estudio, el 62% de los trabajadores con empresas que cuentan con menos de 49 empleados declara que no disponen de ninguna autenticación para usar estos equipos. Esta cifra baja a 43% cuando se trata de empresas entre 151 y 250 empleados. Sí, además el estudio pues revela que el 40% más o menos de los encuestados declara que no ha recibido ciberentrenamiento o ciberformación al respecto. Y más o menos el 55%, o algo más de la mitad, desconoce que los ciberdelincuentes pueden interceptar, pues, por ejemplo, un documento escaneado que podría tener información confidencial. Ese estudio, ha utilizado encuestas de más de 5.500 empleados de pequeñas y medianas empresas a nivel europeo, concluye que la mayoría de las compañías pues subestiman la importancia de contar con herramientas de seguridad en estos equipos de impresiones, las impresoras, así como obviamente formar en esas buenas prácticas en cuanto a ciberseguridad a sus empleados.
Pues sí, los riesgos que conlleva no controlar el uso de estos dispositivos son, por ejemplo, pues la carga del malware o la fuga de datos confidenciales de los documentos abandonados por un descuido en la bandeja de salida. Entonces, para evitar estos casos es necesaria la formación de los trabajadores, así como implementar una estrategia integral de seguridad que tenga en cuenta pues, la red corporativa a la que se conectan todos estos equipos. Entonces, las actividades relacionadas con la salida de documentos como impresión, digitalización y envío por fax y correo electrónico, y la gestión de los archivos electrónicos y en papel. Y por último, el cumplimiento, siempre que lo estamos nombrando, de la GDPR, la Ley de Protección de Datos. Sí, y además de esto, bueno, para el tema de documentos impresos en papel, que se sigue haciendo de vez en cuando, sí que hay algunos tipos de herramientas que son capaces de identificar al menos quién ha realizado esa impresión. Hay algunas aplicaciones que crean una marca de agua que está oculta, que no se ve necesariamente, y bueno, pues al menos sirve para hacer una trazabilidad de cómo ha sido exfiltrado cierto documento. Pues hasta aquí las noticias, compañeros. ¿Alguna noticia que queráis destacar además de esto? Además de que estamos todos en casa muy contentos y felices, o que ya podemos correr, Rafa puede correr. Nada, parece que la gente no está muy contenta, Carla? No. Además, fijaros que esta semana es la semana de la fuerza de Star Wars, ¿no? ¿No habéis celebrado ese May the Fourth? ¿Cómo? ¿Qué es la semana de la fuerza? Sí, pero veo que si preguntas no tiene No lo sabía. Dani, aquí en este foro se sabe que es el día de la contraseña, es lo que se sabe. Dani, por mucho que me concentre, tengo que levantarme por la cerveza. La cerveza no viene a mí, así que... Es que la fuerza no la tienes muy explotada. Bueno, vamos al monográfico. Hoy en ClickCiber vamos a dedicar el monográfico a las fases diferentes que tiene ahí, podemos encontrarnos en un ciberataque. Cuando una empresa es impactada por un ciberataque, además de ocasionar pérdidas de datos sensibles, daños en activos físicos de la compañía, deterioro en la calidad de los productos y la suspensión de sus operaciones, también se puede generar un efecto negativo en la reputación de la marca o en la confianza del mercado. Manuela, ¿cómo podemos detectar una vulnerabilidad que está descubierta? O al descubierto, mejor dicho. Sí, pues la realidad es muy contundente. Resulta imposible estar completamente a salvo de los ataques, sobre todo los que son llevados a cabo, ¿no?, de forma dirigida a través de el ransomware, el famosísimo ransomware, ¿no? Los cibercriminales, además, están cada vez mejor preparados, y lo cierto es que la capacidad de actuación que tiene un cliente va muy por detrás de estos ataques. Entonces, es cierto que cada vez las empresas pues, son más conscientes del peligro que corren, y esto hace necesario para que los negocios estén preparados para reaccionar ante uno de estos ataques. Sí, eso que dice Manuela es clave, porque un ciberincidente puede pasar en cualquier momento. Realmente es una mentira pensar que, bueno, nuestra empresa pues a lo mejor no es muy conocida, no es muy grande, y por eso pues no nos va a pasar nada, ¿no? Hay que estar preparados. Y para ello pues hay que tener un plan de contingencia, sobre todo ahora que se ha vuelto mucho más seria, ¿no?, la entrada en vigor, bueno, ahora, hace ya un tiempo, la RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, que también nos obliga a hacer un cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque al final somos responsables frente a terceros, nuestra empresa. Esto quiere decir que los usuarios afectados pues nos pueden reclamar daños y perjuicios a nuestra compañía que ha sido vulnerada. Es decir, no solamente vamos a tener el problema del ciberincidente, sino que además esos usuarios, esas personas cuyos datos han sido exfiltrados, por ejemplo, también pueden reclamarnos a nosotros daños y perjuicios. Entonces, todas las empresas, incluidas las pymes, las grandes, las medianas, todas, deben de contar con un plan de actuación que contemple qué hacer en caso de un ciberincidente. Porque además no solamente hay que responder a esta normativa a la que estamos sujetos, sino que hay que ponerse en el peor de los casos y pensar en cómo recuperarnos de esta situación. Y la preparación lo es todo. Lo peor que podemos hacer es dedicarnos a improvisar ante un problema. Por ello, pensar con anterioridad qué posibles escenarios nos vamos a encontrar, plantearnos las situaciones de cómo lo podemos solventar, cómo lo podemos afrontar, pues nos ayudarán a pulir un poco nuestras acciones para ir mejorándolas en todos los ámbitos relacionados. Además, pensándolo de una forma bastante
sencilla temporalmente hablando, este plan de acción, un plan de acción debería dividirse en cuatro fases, ¿no? Una primera de prevención, una siguiente detección, recuperación y finalmente una respuesta en el caso de que sea necesario. Efectivamente, la primera es la prevención. Y entonces, pues estaremos todos totalmente de acuerdo que si empezamos por esta primera, ¿no? Tenemos que empezar por prevenir cuando vamos a ser atacados. Y yo creo que esta es quizá la fase más importante de la ciberseguridad. Es realizar y estar preparado una prevención adecuada evitará la mayor parte de los riesgos que podamos ponernos expuestos. Por esta razón, hay que aprender a actuar de forma temprana e informarnos y conocer todo lo que nos puede afectar dentro de nuestra empresa. Dentro de la prevención es importante determinar cuáles son las posibles amenazas y las medidas preventivas que debemos tomar. Y esto nos ayudará a estar más preparados. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que tener una visibilidad total de toda la información de la empresa, es decir, saber en qué nivel de ciberseguridad nos encontramos. Y aquí nos referimos a visibilidad física, es decir, de los sistemas que tenemos como servidores, equipos de trabajo y máquinas de todo tipo, pero también cómo son sus configuraciones, claro. Y en esta visibilidad de la ciberseguridad también tenemos que ser conscientes del equipo humano, es decir, saber si nuestros empleados cuentan con los conocimientos básicos de la ciberseguridad, y esta pensamos que es una de las herramientas clave a la hora de mantener esa seguridad. Y bueno, como le gusta decir mucho a Dani, es que en la ciberseguridad pues es como Hacienda, somos todos, ¿no? Y para constituir un entorno preventivo que dificulte el acceso de los hackers, tenemos que incorporar estas medidas preventivas. Y es muy importante diferenciar que tienen que ser tanto organizativas como legales. Dentro de las medidas preventivas organizativas, pues podemos destacar como definir una política de seguridad y de procedimientos para los ciclos de vida de los datos. Establecer, por ejemplo, un sistema de clasificación de la información, definir los diferentes roles y niveles de acceso de esta información y establecer, por supuesto, sistemas de control de acceso, tanto físico, en instalaciones informáticas, ordenadores, tanto como en sistemas de comunicación. Te conectas con un móvil, con una tablet, y hacer un control también de los dispositivos que siempre lo hemos comentado, extraíbles, tanto de pendrive, discos internos, y bueno, podemos hablar muchas más, pero estos son breve resumen. Claro, pero hay una bastante importante, que seguro que Alfonso está bastante de acuerdo, que es la contratación de un ciberseguro, ¿no? Porque al final esa finalidad es proteger a las compañías frente a los ciberdelincuentes, ¿no? Del uso inadecuado de la infraestructura tecnológica que tengamos, ya es que se han desarrollado, ¿no? En este sector. Y pensar que esas garantías que nos ofrece un ciberseguro pues puede ser una responsabilidad civil, por ejemplo, frente a terceros perjudicados, o una cobertura de los gastos materiales, ¿no? Derivados un poco de esta gestión de los ciberincidentes, también la cobertura de las pérdidas pecuniarias, ¿no? Ante la interrupción de la actividad pues, debido a este ciberincidente, claro. Pero tenemos muchas más, ¿no? Coberturas, por ejemplo, de gastos de asesoramiento legal y los que se debe pues, incurrir, ¿no? Pues cuando tenemos que enfrentarnos a esos procedimientos administrativos tan peculiares, ¿no? Pero también cobertura ante la denegación de acceso a los sistemas, incluso acompañamiento en la propia gestión de la crisis, ¿no? Y estos seguros, además, pues suelen venir incorporados con términos adicionales que pueden ser de interés, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el borrado de las huellas, el historial, la reparación también incluso de esos sistemas y equipos afectados y su recuperación de los datos, o incluso pues algo tan simple como posible la descontaminación de esos virus que nos han afectado. Entonces cabe un poco también llamar la atención de en estas garantías no van a estar cubiertas por la póliza de seguros un poco tradicional que tenemos en cuanto a daños materiales y responsabilidad civil. Entonces, en este sentido, las compañías están más expuestas al riesgo cibernético, ¿no? Porque, bueno, pues simplemente tradicionalmente no se ha contado con esta funcionalidad y puede ser algo bastante interesante para cubrir esos famosos gaps o huecos, ¿no? En las coberturas ante posibles siniestros. Pero es que además, Dani, no tenemos que olvidar esas medidas preventivas legales, las que están relacionadas con la adecuación y, por supuesto, con el cumplimiento normativo. Que siempre estamos hablando de GDPR, pero incluso hay más cumplimientos normativos. Exacto, Carlos. Y bueno, vamos con la segunda fase, que es la detección. Este es el momento en el que se detecta un incidente, es el momento crítico para cualquier entidad.
O sea, una buena gestión de la fase de detección del ataque informático puede suponer una reducción significativa del impacto que va a tener ese ataque dentro de mi empresa. Esta fase, como hemos dicho, es clave, ya que muchas veces se tiene conocimiento de la irrupción una vez de la información ya ha sido sustraída y se revela al público o a la red, o incluso el ciberdelincuente se pone en contacto con la empresa correspondiente para revender la información o extorsionarles o hacer una amenaza. Y resulta imprescindible contar con una continua monitorización de los sistemas que permita detectar cualquier entrada sospechosa. Sin embargo, también podemos encontrar medidas legales y organizativas, ¿verdad, Dani? Sí, no solamente hay que ceñirse un poco a la parte tecnológica, sino pensando un poco en el modelo organizativo, pues tenemos que tener un protocolo interno, básicamente de cómo gestionar el incidente, en el que identifiquemos pues ese gabinete de crisis o el órgano decisorio en cuanto a las medidas que hay que adoptar. Este órgano pues típicamente estará compuesto por las personas con capacidad de decisión, obviamente, que puedan gestionar y coordinar esta situación, esperemos que con calma y evitando un poco esas consecuencias adicionales. Y además, si nos fijamos un poco en la parte de la detección desde el punto de vista legal, tenemos que saber registrar estos incidentes, estos incidentes de seguridad, de acuerdo un poco pues, a nuestro plan director de seguridad que tengamos en cada compañía, para poder dejar constancia de lo que ha ocurrido, el tipo de incidente que hemos tenido, el momento en el que ha sido detectado, la persona que ha realizado la notificación, qué pasos o qué acciones han llevado a cabo, incluso las medidas correctoras que se han aplicado, para poder dar esa información, pues por ejemplo, a esos organismos como puede ser de la policía, en este caso, ¿no? Cuando tengamos que denunciar por este incidente. Vale, o sea que hasta ahora lo que hemos hecho ha sido, por una parte, hemos prevenido y luego hemos detectado. Nos queda la siguiente fase, que sería cuando estamos ya inmersos en un problema, en un ciberincidente. Estamos hablando de la recuperación. Una vez que se detecta una entrada ilegal o alegal en nuestros sistemas informáticos, pues hay que tener un plan organizado para la recuperación. El objetivo de esta recuperación no es otro que recuperar el sistema y dejarlo tal y como estaba antes del incidente. Para ello se deben implantar medidas técnicas de recuperación de la información, tales como backups de los sistemas, generar copia de seguridad, etcétera, ¿no, Manuela? Sí, entre las medidas organizativas que se pueden desarrollar para la recuperación se encuentra la elaboración de planes de continuidad de negocio que contemplen situaciones excepcionales que puedan producirse por ataques informáticos y que abarquen situaciones tanto de robo de información como de bloqueo de sistemas o incluso del borrado de datos, como bien estabas diciendo en las copias de seguridad. Además, se recomienda realizar un informe con un perito externo de cara a la presentación de una denuncia ante las autoridades, que permita recoger pues, todas las pruebas que faciliten una posterior investigación. Bueno, pues hemos detectado, nos hemos recuperado del ciberincidente. Deberemos pasar a una última fase de gestión del ciberincidente en el que tenemos que dar una respuesta. No una respuesta ya a la situación, porque ya la hemos llevado a cabo en esa recuperación, sino tenemos que informar cómo se ha solventado, se ha recuperado, pues tanto a nuestros empleados como a los organismos que lo requieran. No solamente eso, hay que pensar también en estas lecciones aprendidas. Es decir, una vez que hemos sufrido esta casuística y lo hemos solventado de la mejor manera posible, cómo lo hemos llevado a cabo, que hemos aprendido para mejorar en futuros ciberincidentes y mejorar ese plan de seguridad, por ejemplo, que teníamos. Entonces vamos a proceder a informar tanto a nuestros clientes, a nuestros socios, a nuestros propios empleados también, para que conozcan el alcance del ciberincidente y además, si es necesario, pues tomar esas medidas de seguridad adicionales porque a lo mejor pues, se ha producido una exfiltración de información confidencial. Recordad que de acuerdo a la ley de la RGPD tenemos que informar a los clientes de este tipo de situaciones. Por otro lado, pues dentro de la compañía también había que hacer un comunicado formal para informar a los empleados qué es lo que ha pasado y que lo comprendan y que además también ellos mismos sepan reconocer las señales para un futuro ciberincidente y puedan pues también alertar, solventarlo, como ha dicho Manuela, la ciberseguridad somos todos. Entonces, oye, cualquier ayuda siempre es bienvenida. Más hay que tener en cuenta que debido a la creciente importancia de todo el sector de la IT, los estados están cada vez legislando más con respecto a los delitos informáticos. Y esto nos obliga de alguna manera a recabar pruebas fidedignas cuando queramos demostrar la culpabilidad de alguien en un ciberdelito, ¿no, Manuela?
Pues sí, por ese motivo y sin llegar a reclamaciones judiciales, por el interés profesional de los responsables de los sistemas es conocer qué, quién y cómo ha violado la seguridad del sistema informático, y surgen las técnicas de análisis forense. Estas técnicas definen el conjunto de acciones encaminadas a averiguar qué es lo que realmente ha pasado con el equipo y al que se ha comprometido la seguridad. Y por otra, el procedimiento para recoger las pruebas fiables y fidedignas que puedan ser usadas en procedimientos judiciales. Claro, cuando estamos hablando de un análisis forense, pues bueno, sus objetivos obviamente es averiguar qué ha pasado, ¿no? Cómo se ha realizado esa intrusión, sobre todo pues para esas lecciones aprendidas, intentar solventarlo y bueno, pues poner una barrera más para evitarlo en futuros momentos, ¿no? Y además, no solamente cómo ha pasado, sino qué consecuencias ha tenido. Cuando estamos en medio de ciberincidente, bueno, hay que atajar rápidamente, es intentar parar que se extienda, parar que se robe información, parar, bueno, pues esa problemática que estamos viendo. Pero luego con la calma, con ese análisis forense, tenemos que ver consecuencias que han tenido ulteriores. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos parado ese virus, por ejemplo, que se está expandiendo por nuestra red. Pero ¿quién nos dice que ese virus no ha dejado una pequeña muestra oculta, por ejemplo, en algún otro sitio, que luego con el tiempo pueda volverse a reactivar? Bueno, pues tenemos que llevar a cabo ese tipo de investigaciones. Y también, ¿quién ha sido? Más que quién ha sido, de dónde viene dirigido ese tipo de incidente, ¿no? Entonces, todo esto pues, se genera pues, a través de un procedimiento, ¿no? De análisis forense, con distintas herramientas, apoyos, dependiendo un poco de lo que estamos haciendo, utilizaremos uno u otro. Y claro, siempre respetando esas leyes vigentes que tengamos y sobre todo la privacidad, ¿no? Pues para lo que comentaba Manuela, tener luego esas pruebas forenses que podamos presentar pues ante pues, nuestros organismos legislativos o políticos en el caso de que sea. Bueno, pues resumiendo un poco este monográfico de hoy, hemos hablado de las 4 fases que tenemos que tener para tener una protección adecuada, que es detección y respuesta y análisis forense. Ay, Manuela, gracias. Bueno, nada, así son los ciberataques, no sabes por dónde te van a atacar. Bueno, pues muchas gracias y hasta aquí el monográfico. Vamos a la entrevista. Hoy vamos a entrevistar a Alfonso Linares de Correduidea, que es una empresa que se encarga de realizar marketing para empresas corredoras de seguros. ¿Es correcto? Desarrollo de negocio, ¿vale? Desarrollo de negocio. Incluido el marketing también, marketing, formación y demás. Oye, Alfonso, vuestros clientes entonces son estas empresas que se encargan de hacer de mediación con las empresas de seguros, ¿no? Nuestro cliente generalmente suele ser la propia compañía de seguros y los vendedores, por llamarlo de alguna forma para que lo entendáis mejor, los vendedores de seguros, los corredores, los agentes, lo que llamamos en el sector los mediadores. Perfecto. Se ve que nosotros no somos del sector porque seguro que estamos haciendo preguntas que no son pertinentes. No. Pero bueno, tú estás aquí por el tema de los ciberriesgos o ciberseguros, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien de seguros como eres tú, eres una persona de este mundillo, se mete en el mundo de la ciberseguridad? ¿Cómo me meto? Pues muy sencillo. Estábamos trabajando en el desarrollo de negocio de varios agentes de una compañía de seguros y te estoy hablando del verano del 2015 y estábamos trabajando con ellos en el desarrollo de negocio cuando de repente nos enteramos que habían sacado el seguro de ciberriesgos para empresas normales, para pymes y microempresas. Y claro, nos sorprendió porque cuando lo preguntamos en una de las reuniones que teníamos de trabajo, nadie sabía que ese producto estaba activo. Y en la página web de la compañía decía que si algún cliente quería preguntar algo, se lo debería de preguntar a los corredores o a los agentes que trabajaban con ellos. Y claro, esto no tenían ni idea. ¿Qué hicimos? Empaparnos nosotros el producto y enseñárselo nosotros. Activarles, por llamarlo de alguna forma. Oye, ¿hay ya muchas compañías de seguros que tienen ese tipo de producto, el ciberseguro? Pues mira, actualmente hay hay unas 16, menos del 10% de las compañías de seguros que existen en el mercado que tienen el ciberriesgo. Sí es cierto que existe alguna compañía de CESOS que tiene el borrado de huella digital, que es como cobertura, pero el propio ciberriesgo, enfocado sobre todo a las empresas, lo tienen 16 compañías de las 200 y pico que están inscritas a la DGS.
¿Por qué de 200 y pico solamente hay 16 o 17 que venden este producto? Bueno, pues por varias razones. La razón principal es el dato. Piensa que al final existe muy poco historial de incidentes. Entonces, una compañía que se basa en todos los informes actuariales en los que se habla de el incidente y el coste del incidente, al no existir un historial de incidentes, el coste del incidente es un poquito chuparse el dedo y ponerlo al aire, ya sabes. Entonces, claro, están muchas de ellas expectantes, las que se han lanzado suelen ser las más grandes o las internacionales, que tienen pólizas en otros países, pero está todavía la gente muy expectante. Oye, nosotros, la gente del sector de la ciberseguridad, ¿hay mucho profesional nuestro metido en este sector que tenga que ver además con la parte de seguros? Salvo en algunas compañías que tienen profesionales del sector de cualquier tipo, ya sean CISOs, ya sean técnicos, ya sean hackers, quitando ese perfil, y no es muy habitual, hay muy poca gente. De hecho, nosotros una de las labores que estamos haciendo dentro de Corredo Idea es intentar unir los dos mundos. Porque hay una cosa que debéis tener en cuenta. Lo mismo de complicado que os resulta a vosotros entender los seguros con tecnicismos y palabras, nos sucede a nosotros con la ciberseguridad. Entonces, hay muy poca gente, demasiado poca para lo que necesitamos. Sí, está claro que somos dos mundos disjuntos, pero a la vez nos estamos juntando porque la necesidad parece que obliga. Y a nivel de concienciación, ¿cómo se está moviendo el sector de seguro? Pues mira, a nivel de concienciación se está moviendo sobre todo a través de las propias compañías que dan formación de sus productos. Algunas incluso van un poquito más allá y dan formación en conceptos básicos de ciberseguridad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos muy a menudo con algunas compañías hablando de sus productos. Ellos suelen hablar de los productos, nosotros hablamos de algunos conceptos básicos o incluso de la propia comercialización, que tampoco es tan sencilla. Entonces, el planteamiento lo que hacemos es generalmente jornadas donde mezclamos lo que es el propio producto del seguro junto con algún profesional, alguna empresa de ciberseguridad, algún técnico que nos pueda hablar un poquito de connotaciones de ciberseguridad. Ten en cuenta que existe un problema dentro del sector y es que al no conocer el producto es muy difícil darle una salida comercial. O sea, dices que a los propios vendedores de los seguros les resulta complicado utilizar un lenguaje de ciberseguridad. Replicar el mensaje de un hacker o de un profesional de la ciberseguridad no es fácil, ya te lo digo yo. Yeah. Pero además de ello, tienes que plantearte que la mayoría de la gente tiene una serie de conceptos del seguro muy concretos de hace muchísimos años. La gente sigue funcionando con el seguro del coche, el del hogar, el de la RC, el de D&O, que son diferentes, o de directivos. Pero este de la ciberseguridad ha llegado a ver, o sea, como te decía antes, hace 5 años salió la primera compañía de seguros y hasta hace 2 no han empezado a salir el resto. Date cuenta de lo que te estoy hablando. Ha habido un proceso, ¿no? Ha habido un momento de tierra de nadie ahí que no se ha hecho nada, que se han ido haciendo cosas, pues lo que te digo, nosotros con los colegios de mediadores o con las compañías de formación y demás. Pero lo que son los propios mediadores, hay muy poquitos especialistas o expertos en vender ese tipo de producto. Posiblemente un porcentaje muy, muy bajo. A lo mejor de un 2 o un 3. ¿Hay algún tipo de apoyo institucional desde la administración para este tipo de ciberseguros? A ver, técnicamente en el aporte económico, en el aporte del valor del plan reactivo como tal, no. Pero sí en el tema de la concienciación o de la información. Por ejemplo, INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad que habéis comentado anteriormente, siempre que les pedimos ayuda para que vengan a darnos alguna jornada de ciberseguridad o de conocimiento, la verdad es que nos ayudan muchísimo. Siempre, ya sabes que están muy liados, pero siempre que contamos con ellos, la verdad es que están siempre dispuestos. Y luego los propios colegios de mediadores de seguros, que son instituciones, ¿vale?, como tal, del sector, también están muy, muy, muy metidas en el tema de intentar formar o de concienciar o evangelizar, como lo llamáis vosotros, sobre ciberseguridad al sector. Ya. ¿Y tú crees que este tipo de productos de ciberseguros tiene recorrido realmente
Pues te voy a decir la verdad, no solamente te creo que tiene recorrido, sino que te puedo garantizar, por lo que se va moviendo el sector, que va a ser uno de los más importantes, porque este es un producto que, aunque lo hemos medido ahora mismo con una póliza de ciberseguros, de ciberriesgos, que se está vendiendo actualmente a las empresas, esto va a acabar estando en todos los tipos de seguros. En el seguro del coche cada vez son más autónomos, con lo cual son hackeables. Seguro de hogar cada vez más domóticas son las casas, con lo cual también es hackeable. El tema de salud, hay mucha conversación online con médicos o incluso toma de datos a través de pulseras digitales. Eso es hackeable. Eso implica que un seguro de coche, un seguro de hogar, un seguro de salud va a tener implícito una cobertura de ciberseguridad, con lo cual imagínate el recorrido que tiene, brutal. Oye, tanto las empresas como los usuarios individuales, ¿crees que son conscientes de estos ciberriesgos a los que están expuestos? Como norma general, no. Como norma general, yo creo que alguna vez lo he hablado y esto es desgraciadamente como una enfermedad grave. Siempre le pasa al de enfrente, a ti no te pasa, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente es muy reacia porque, aunque ya hemos pasado ese perfil en el cual la gente, cuando hablabas de ciberseguridad, creía que hablabas de ciencia ficción o de cine, eso ya no está un poquito más relajado. La realidad es que las empresas y los particulares todavía no tienen una concepción clara de que están muy, muy, muy expuestos a los ciberdelincuentes. Oye, con la nueva realidad que nos ha venido impuesta por el COVID del teletrabajo, ¿tú crees que esto influye también en la contratación de estos ciberseguros? Indudablemente. Ten en cuenta siempre que la mayoría de las compañías de seguros ya tenían una serie de conceptualidades a la hora de trabajar digitalmente en diferentes sitios, en diferentes lugares, con los cuales no tenían un perímetro muy definido, ¿no?, por llamarlo de alguna forma. Pero sí es cierto que los mediadores de seguros que tenían su oficina donde trabajaban estaban habituados a no trabajar fuera de ella, con lo cual bastionar era muy sencillo, 4 paredes y para adelante, pero aún así no lo tenían en cuenta. Ahora que nos vamos a casa a trabajar, pues imagínate, si han subido los incidentes, en nuestro caso también han subido. ¿Qué implica esto? Que el propio sector en los últimos 2 meses se ha ido concienciando todavía un poquito más del riesgo que tiene, pero además el cliente final también lo está haciendo, porque de hecho, lo hablábamos el otro día en una reunión con INCIBE, hay que esperar a ver el lunes cuánta gente cuando encienda su ordenador no se encuentra con una sorpresa, ¿eh? Oye, Alfonso, pues hasta aquí yo creo que ha sido una conversación más que interesante, un sector que no conocemos, pero que sí que indudablemente está teniendo un impacto importante en la ciberseguridad en el sector de seguros y al revés, el de seguros en la ciberseguridad. Pues te invitaremos más adelante porque me parece súper interesante lo que has venido a contarnos. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a vosotros. Llega el momento final, el momento del concurso, y gracias a IGECOM Mayorista de Valor vamos a sortear 2 licencias anuales del antivirus con calidad profesional de 3 micro. El valor del regalo, como antes ha comentado, es de 50 euros. Y bueno, siempre recomendamos utilizar antivirus de calidad. Patri, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Sí, nuestros ganadores de la semana pasada han sido Lucía Sánchez, de Almería, y Lorenzo Tudela, de Alicante. Enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por mail. Cada premio consistirá en la licencia anual válida para hasta 3 dispositivos. La pregunta, Rafa, ¿qué nos puedes decir? A ver si facilita. ¿Cuántas empresas hay ahora en el sector que se dedican al tema de ciberseguros? Pues si conocéis la respuesta a la pregunta de Rafa, solamente tenéis que enviar un mail a nuestro correo info@clickciber.com, indicando el nombre, la dirección y el teléfono y contestando a la pregunta de Rafa. Así que mucha suerte a todos. En todas las respuestas correctas sortearemos 2 ganadores y la semana que viene, en el próximo programa, os diremos quiénes son. Bueno, como también ha dicho Dani, ya sabéis que el email es info@clickciber.com y nos podéis seguir en LinkedIn y en Facebook y en nuestra web www.clickciber.com, y también os podéis poner en contacto con nuestro WhatsApp, que es +34 669 180 278.
También podéis escucharnos a través de podcast y bueno, y los programas anteriores a través de plataformas como iVoox, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave Click Cyber News. Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Click Cyber News. Esperamos haber cumplido todas vuestras expectativas y que el programa haya sido de vuestro agrado. Además, el tema de hoy ha sido un tema diferente, el tema de los ciberseguros. Un saludo a todos y a todas. Manuela. Hasta luego. Patri. Hasta la próxima. Rafa. Nos vemos. Dani, ¿qué tal tu perrita? Pues por aquí ando liándola un poco parda. Alfonso, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas hasta la siguiente semana. Adiós.